Voy a tratar de resumir un poco acá los contenidos que vamos a abordar. Va a ser la presentación de instructor, las competencias adquiridas en el curso de descripción de contenidos, programación de clases, y luego ya vamos a partir directamente con lo que es la primera clase, que es sondajes y caricatas, principalmente enfocado en la descripción de suelo y todo lo que ello conlleva. Entonces, en primer lugar, la presentación ya fue abordada un poco. Yo soy ingeniero civil chileno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí realicé mi pregrado, mi máster también en ingeniería sísmica, y luego de ello continué con un máster en Imperial College, el cual terminé en el año 2020. Como experiencia profesional cuento alrededor de 7 años, 6 de ellos enfocado netamente en lo que es manejo de desechos mineros, pero principalmente siempre desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, y muy enfocado en todo lo que es mecánica de suelo, caracterizar un sitio y cómo utilizar todos esos parámetros que se obtienen en la caracterización del sitio, y toda esta caracterización de forma integral en modelos numéricos o modelos de sitio. Actualmente soy consultor geotécnico en SRK Consulting, que tiene al menos presencia importante en varios países de Sudamérica, que está en Chile, está en Perú también bien importante, está en Brasil, y también está en Colombia de forma incipiente. Y bueno, en otras partes del mundo, pero en Sudamérica se menciona esa, también está en Argentina, también se lo estaba olvidando. Soy profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, estuve el último 2 años dictando curso y probablemente vuelvo ahora a dictar un curso este segundo semestre, al menos este primero no voy a estar. Mi línea de investigación enfocada principalmente a actividades de desechos mineros, ingeniería geotécnica sísmica, como les comentaba, caracterización de sitio, modelación numérica, enfocada principalmente en análisis de deformación y de flujo, y el comportamiento parcialmente saturado de suelo. En estos 5 tópicos son los que más me muevo, principalmente. Las competencias que adquirí en el curso, o lo que buscamos que cada uno de ustedes salga entendiendo, siendo capaz y manejándolo, distinguir los distintos tipos de sondajes, sus aplicaciones utilizadas comúnmente en proyectos mineros, entender las claves de la obtención de muestras inalteradas, elaborar un plan de investigaciones geotécnicas y proceso de su resultado, identificar ventajas y desventajas, y sobre todo entender cuáles son cada uno de los ensayos geotécnicos in situ y de laboratorio. Más que nada no lo vamos a ver en este curso, hay otro curso destinado a ello que se va a dictar más adelante, pero la idea es que entiendan lo que está pasando in situ, qué es lo que estamos observando y cómo ello de luego se tiene que enviar al laboratorio, y cómo comparar lo que da el laboratorio con lo que da in situ, sobre todo para lo que da in situ no esté alterado, no tenga mediciones erróneas y no haya un mal concepto detrás de la medición. Y todo esto en términos técnico-económicos, porque hay que entender que si bien técnicamente un ensayo puede ser muy bueno, hay que ver también que esto sea factible económicamente, dada la envergadura del proyecto. Y en este caso, este curso se aboca principalmente a lo que es minería, y está también dentro del marco de presupuesto minero, el cual es distinto quizás al presupuesto de infraestructura, muchos quizás de ustedes que están trabajando actualmente también ya lo saben, que al fin y al cabo la cantidad de exploración geotécnica con que cuentan o que pueden contar para realizar un proyecto de infraestructura, generalmente, por no decir siempre, es considerablemente más limitada que en un proyecto minero, netamente por el presupuesto y también lo crítico que puede ser. O sea, la programación de clase, hoy día vamos a ver una introducción y conceptos generales que nos van a ayudar a entender todo lo que es sondaje, calicata y muestreo geotécnico. Y ya la siguiente clase vamos a empezar con un ensayo in situ, muy básico, de densidad, curva granulométrica, y vamos a partir con una introducción a lo que es SPP y CPT, que son los ensayos de penetración y quizás los más útiles dentro del mundo de los ensayos in situ. Luego vamos a continuar en la clase número 3 con SPT y CPT. Vamos a comenzar con resistencia al corte, donde vamos a ver distintos métodos, de nuevo, resistencia al corte con ensayos in situ, la cual vamos a continuar en la clase número 4, y también vamos a introducir permeabilidad
la cual puede que alcancemos a terminarlo en esa clase número 4, va a depender siempre de también cuánto pregunten ustedes, cuánto quieran participar, o si no participan, esto va a ser mucho más rápido, pero tampoco esa es la idea. La idea es que ustedes participen y hagan todas las preguntas útiles que les puedan servir a ustedes también. Y luego de este capítulo de permeabilidad vamos a pasar a la clase número 5, donde vamos a ver también la parte de geofísica sísmica, sobre todo lo que son los ensayos de ondas superficiales, todo lo que es ensayos quizás destinados a ver cuánta humedad tiene el suelo, de resistividad eléctrica, por ejemplo, y vamos a terminar con métodos de monitoreo e instrumentación geotécnica. El curso también contempla dos tareas prácticas, una destinada a todo lo que es de CPT, y ver el manejo sobre todo de la planilla de Binan-Jeffries, y también contempla un pequeño proyecto en donde ustedes tienen que entregar una propuesta tecnológica más bien de los tipos de ensayo, o de qué ensayo elegirían para qué cosa, para ver el entendimiento que han tenido durante el curso. Entonces, una introducción y conceptos generales de por qué hacemos exploraciones geotécnicas, y principalmente esto tiene que ver para entender qué hay debajo del suelo, qué hay debajo de lo que estoy viendo, que es bastante limitado. Estamos diseñando proyectos en donde pueden, no sé, fundar una estructura enorme, o fundar, por ejemplo, un tanque de relaves, y solamente veo la topografía, básicamente, o sea, lo que está en superficie, pero no tengo idea de qué es lo que hay debajo. Entonces nos interesa determinar la ubicación, espesor y principales características de los estratos de suelo y roca. ¿Dónde está este contacto suelo y roca? Por ejemplo, si alguien aquí ha tomado algún curso de dinámica de suelo, va a saber que es muy importante saber ese contacto suelo-roca, porque va a determinar, por ejemplo, la amplificación sísmica, o diferentes situaciones, como por ejemplo hasta dónde puede estar el agua, partes preferentes donde puede querer fluir el agua, y todos los problemas que ello puede indicar, y por eso también se lista dentro de este itemizado identificar el nivel freático. Por otro lado, también importa realizar ensayos in situ. ¿Por qué es tan importante realizar ensayos in situ adicionalmente a los de laboratorio? En gran parte porque cuando uno hace un ensayo in situ, está teniendo el suelo ahí mismo. No hay perturbación por traslado de muestra, por extracción de muestras, y está midiendo la propiedad en el mismo lugar donde está. Con el estado de esfuerzo que tiene, con las condiciones de humedad que tiene, con la fábrica y estructura que tiene el suelo en el punto en que yo estoy, entonces es mucho más representativo de la situación que después voy a tener que modelar, más allá de sacar esa muestra, trasladarla un par de kilómetros o cientos de kilómetros o continentes para ensayarla en el laboratorio respectivo y obtener la propiedad que deseo obtener. Y a veces, muchas veces puede pasar que pueden cambiar ciertas propiedades del suelo en el trayecto o en la extracción de la muestra, y eso puede alterar el resultado y dar peor o mejor, dependiendo de lo que se está buscando determinar, en el laboratorio, y con ello dar un resultado alterado de lo que efectivamente pasa en terreno, que por ejemplo sea más permeable, menos permeable, o que sea más resistente, menos resistente, más deformable, menos deformable, etcétera, en terreno, y siendo que, en laboratorio, y siendo que en terreno es más o menos ese parámetro del que están tratando de determinar. Entonces es muy también esencial obtener muestras de suelo y roca para analizar el laboratorio, porque el análisis que ustedes hagan del ensayo in situ va a servir como un parámetro de referencia, y ustedes luego de esto van a tener que ir al laboratorio, enviar esta muestra, y con ello determinar o ver si es que los parámetros se parecen, si los ensayos se parecen, si el parámetro que ustedes están buscando determinar conversa, por así decirlo, entre los dos lugares, entre el laboratorio y ensayo in situ. Si les da que resiste muy poco en terreno y les da que resiste mucho en laboratorio, es una señal de alerta de que o algo se hizo mal, o mostré puntos distintos, o el ensayo no fue el adecuado, o algo pasó. Pero ¿cuál le creo? ¿El que resiste más o el que resiste menos? Si quizás le creo el que resiste menos, el proyecto no es viable. Si quizás le creo el que resiste más, en realidad puedo estar sobreestimando la resistencia y con ello poniendo en aprietos a alguien, o poniendo en riesgo la seguridad de alguien.
de los operadores, etc. Entonces, es un tema a tener con cuidado. Y por esto es bueno chequear entre laboratorio y in situ. Y también definir problemas singulares que puedan generarse en el proyecto y que ustedes identifiquen en el terreno. Que, por ejemplo, ustedes no lo identificaron en su análisis de gabinete, o en inglés también lo muy conocido como el Desk Study. Entonces, ¿qué contempla una investigación del sitio? Investigación de gabinete, eso es lo primero. O sea, si ustedes les dicen hay que ir a terreno, lo primero que ustedes tienen que hacer es, en este caso, agarrar Google Earth, que es lo más a mano que van a tener, y lo que todos tenemos en el momento en que nos dicen que hay que ir a terreno, y ver dónde está, tipo de elevaciones que puede tener el terreno, en cierto grado la topografía, quizás si hay un lago cerca, alguna fuente de agua, un río, y tratar de entender la geología que puede tener el lugar, dependiendo del tipo de río. Sabemos que si un río tiene mucho desnivel, probablemente va a tener quizás un material aluvial de canto quizás rodado, o quizás piedras o bloques que van a estar más redondeados por la acción de la erosión del agua. Y van a ver después, por ejemplo, si hay un lago, pueden ver o pueden esperar más bien que el material vaya a ser un poco más fino, más suelto en el fondo o por los costados. Si el río también es muy ancho quizá y lleva poca velocidad, eso lo van a ver en terreno, pero en general ríos muy anchos no llevan tanta velocidad, y con ello también les va a dar un indicio que quizá el tipo de material que van a encontrar ahí puede ser, por ejemplo, más fino, porque no va a ser capaz de arrastrar material más grueso. Entonces les da muchas luces de lo que pueden encontrar, un tipo de saturación, etc. También, si hay muchas montañas, el tipo de material puede ser que caiga de las montañas por gravedad, y pueden encontrarse quizás cantos o bloques de mayor tamaño. Entonces, es una herramienta muy útil, y ya después lo tienen que, más que nada, contrastar y complementar con fotografías de terreno, si es que cuentan con ellas, pero no siempre es el caso, con curvas de nivel, lo cual es aún más complejo de contar, porque quiere decir que el cliente o alguien ya invirtió en ello y se lo está proporcionando. O sea, ya no es una investigación geotécnica probablemente novel o inicial. Y también con cartas geológicas, que en general países donde ya hay cierto grado de ciencia desarrollada ya cuentan con cartas geológicas, diría, de casi todos los lugares, en algunos casos con una escala bastante grande, mientras que con otros casos una escala mucho más detallada, que pueden ir ya a ver en escala de kilómetros, o por ejemplo en escala de decenas de kilómetros, perdón. Entonces, luego de esto, cuando uno ya tiene una idea de dónde va, qué es lo que hay, uno efectúa la visita de terreno, y en la visita de terreno la idea es poder dar un veredicto de qué cantidad de exploraciones superficiales, especificaciones de exploraciones superficiales, y también de quizás ensayos a realizar en estas exploraciones superficiales o profundas. Más que nada porque esto funciona así: uno llega, uno dice, ok, voy a hacer, no sé, 3 sondajes en este sector, y una vez los decide, tiene que jugársela con ese sondaje, y también decir, además de dónde y qué profundidad y las especificaciones técnicas del sondaje, en qué punto se va a hacer el ensayo. O estar en terreno, idealmente, mientras se está realizando el sondaje, para tomar ciertas decisiones. Pero no puede hacerse la perforación y luego ver qué hacer, porque en general puede que hayan cerrado la exploración, no que dejen abierta, puede que sufra perturbación el suelo en ese intertanto y pierda representatividad, y haya que ir a hacer de nuevo otra exploración y subir el costo del proyecto. A veces se puede, a veces no. Entonces, hay que repetir esta iteración de los puntos anteriores en casos de hallazgo de cuidado, y con eso, por ejemplo, ver que hay flujos preferentes, que hay suelos complejos, ya sea en muchos países que tienen actividad volcánica, por ejemplo, ceniza volcánica, o en sectores en donde quizá puede estar quizá en la cordillera o muy lejos de la costa, pero que tengan suelo marino por todo este tema de que geológicamente la corteza se fue desplazando, y hoy en día hay suelo salino ahí, que era antiguamente fondo marino, y eso puede conllevar a tener problemas por las sales. Entonces hay que
siempre ir buscando estos hallazgos de cuidado que pueden ser puntos singulares. Y siempre contar con un monitoreo continuo una vez comienza la construcción y operación, porque una vez comienza la construcción y operación pueden empezar a ocurrir problemas constantemente si es que se les pasó algo o si es que empiezan a aparecer cosas que, por ejemplo, las exploraciones no hallaron, porque siempre hay que entender que esto es algo puntual. O sea, puede que un área de 10 hectáreas la caractericemos con 10 sondajes, si el presupuesto lo permite, pero van a ser 10 puntos en un área enorme. Entonces pueden haber sectores que eventualmente no quedaron muestreados, se hizo lo mejor posible con 10 sondajes, habría sido mejor quizás hacer 100, pero el presupuesto permitía 10, o el presupuesto permitía 5, entonces pueden empezar a aparecer cosas raras, extrañas, y hay que dar solución a lo que está ocurriendo. Entonces, dentro de este reconocimiento del terreno se destacan los sobrevuelos, los cuales pueden ser mediante avioneta, pueden ser mediante helicóptero, o por ejemplo pueden ser mediante dron. Las dos primeras son extremadamente costosas, se hace muy rara vez en general para proyectos, por ejemplo, de trazados lineales, como de tubería, de plantas desaladoras que tienen que recorrer desde la costa quizás hasta la cordillera, en países, por ejemplo, de la costa oeste de Sudamérica, como podría ser Chile o Perú, en donde hay proyectos mineros que están ubicados muy alto en la cordillera, quizá a 200 kilómetros de la costa, y se crean estas máquinas, o sea, estas plantas desaladoras, claramente en la costa, que tienen un trazado lineal de tubería, y eventualmente uno va, los geólogos sobre todo, en helicóptero, recorriendo el trazado que va a recorrer la tubería, buscando fallas, buscando lugares con riesgos geológicos, como por ejemplo que pueda haber un aluvión, que puedan haber rodados, que puedan haber caída de ríos ante crecidas, etc. Entonces, esto lo hacen con sobrevuelo, o ahora último, en realidad, en estos últimos 5 años ha habido una masificación notable del uso de vuelos dron, y lo cual es bastante útil porque reduce todo esto, y una persona netamente con la máquina a distancia puede estar haciendo todas estas mediciones mientras uno está cómodamente en la oficina esperando el reporte. Pero claramente no es lo mejor, siempre lo mejor es verlo por los propios ojos. Lo otro que es bien complementario es todo lo que es la carta geológica, el caso de Chile, que es el mapa 1:1.000.000, que lo hizo el Servicio Nacional de Geología y Minería, que sale ahí en 2003, y han habido actualizaciones parciales, y da una luz de el tipo de roca que uno puede encontrar muy a gran escala en algún lugar en específico al que vaya. Entonces, bastante útil como un primer approach. Y dentro de estos conceptos básicos hablábamos que hay que entender quizás las propiedades de estado e índice del suelo, porque el comportamiento mecánico del suelo depende de estas propiedades, propiedad, índice y estado. Pero es un marco general del comportamiento general, valga la redundancia, que puede definirse teóricamente bajo ciertas hipótesis y simplificaciones, es decir, puedo asumir que la densidad es poco relevante en algún tipo de ensayo o en algún tipo de análisis, o que la humedad en realidad poco me importa si es que voy a analizar quizá la resistencia última, etc. Entonces, lo clave es entender estas propiedades de índice. Ahí listé algunas propiedades de estado, y dentro de las propiedades de índice es, por ejemplo, la clasificación del suelo. ¿Qué es una propiedad de índice? Se preguntarán. No sé si alguien tiene esa respuesta o quiere compartirla, o prefieren que directamente la diga, pero no sé si alguien, para hacerlos participar un poco. ¿Qué entienden por propiedad de índice? Más de 90 personas, ¿cómo no hay alguien que se atreva? Tenemos propiedad índice y estado. La de estado fácil, dependen del estado del suelo. Entonces las propiedades índice son aquellas que no dependen del estado. Y la clasificación del suelo no depende del estado, porque la clasificación del suelo depende principalmente del tamaño de partículas, ¿ya? Y el tamaño de partículas no depende del estado en que esté.
Entonces va a ser básicamente constante si es que uno revuelve el suelo de un lado a otro, lo densifica, le echa más agua, lo que sea, las partículas y la forma de estas partículas no va a cambiar. Entonces se asume como una propiedad constante y por eso la calificación del suelo es una propiedad índice. Por ejemplo, la densidad máxima compactada seca es un valor que, dada la estructura del suelo, en que tiene una granulometría, uno, si reordena estas partículas y lo lleva a su estado de máxima densidad, ese debería ser teóricamente un valor único. Ahora, que el ensayo de cierta variabilidad es otra cosa, pero es una limitación del ensayo. Teóricamente, debería ser un valor, dada la estructura del suelo, dado más bien la forma de las partículas y el tamaño de estas, si uno las reordena hasta llevarlo a su configuración con menor índice de vacío o con menor cantidad de huecos, debería llegar a una densidad máxima compactada seca que fuera un parámetro que no depende, al fin y al cabo, del estado del suelo, porque va básicamente a depender del tamaño y forma de las partículas. Otro, por ejemplo, el ángulo de fricción en estado crítico. Si uno roza las partículas del suelo a grandes deformaciones, a volumen constante, va a obtener un ángulo de fricción constante para el suelo, que no depende de su densidad, ni de su contenido de agua, y con ello su humedad, ni de nada más. ¿Ya? Entonces se habla de que el ángulo de fricción es una propiedad índice intrínseca del material, si es que lo vemos en estado crítico o a larga deformación. Y las propiedades de estado son fáciles, son las que están ahí arriba. Son, por ejemplo, densidad. ¿Ya? Depende básicamente en terreno, el mismo suelo, con la misma forma de partícula, con la misma cantidad de partículas, peso de partículas, etc. Si yo lo agarro o lo dejo en un lugar y voy a otro lugar, lo voy a encontrar con distinto estado, con distinta densidad, o con distinta humedad, o con resistencia al corte, por ejemplo, de los suelos finos, porque la resistencia al corte de los suelos finos depende en gran parte de su cementación o de sus fuerzas cohesivas. Y eso va a depender de la edad que el suelo lleva ahí, de quizás puede ser el contenido de agua, etcétera, pero depende del estado, ya que es la resistencia no drenada. Pero, o resistencia en este caso de forma cohesiva, que es contraria al ángulo de fricción, en este caso en estado crítico. Y otro caso en la humedad, ¿ya? Porque al fin y al cabo el contenido de humedad o la cantidad de agua que tenga el material en sus vacíos va a depender del lugar que se ubique. Si una arena yo la dejo cerca de la playa y esa misma arena yo la llevo a la cordillera y tiene la misma forma de partícula, la misma cantidad de partículas, el mismo tamaño de partículas, va a ser capaz de retener mayor o menor agua, más que retener, va a tener más o menos agua dependiendo de la humedad atmosférica, etcétera, y de las condiciones de donde se ubique. Entonces es una propiedad de estado, que depende del estado en donde quede. Y está además decir que también una de las propiedades de estado es el esfuerzo, el confinamiento que puede sentir el suelo debido a que está más profundo, más superficial, y al fin y al cabo nuevamente depende del estado. En este caso va a depender de la profundidad en donde yo saque esa muestra. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta este punto. Sí, hola, buenas noches, magíster. Buenas noches. Sí, sobre los conceptos básicos que está terminando. El comportamiento del suelo es igual, lo que todas esas propiedades índices, propiedades de estados, es igual para cualquier estructura, o difieren, ahí diferentes. Mezclaste varias cosas. ¿Sí? Está la estructura y la fábrica del suelo. Y en general eso depende de cómo este fue depositado. Si fue depositado horizontalmente, si fue depositado hidráulicamente, y los nexos que se van formando. Eso va, al fin y al cabo, determinar la fábrica y estructura del suelo. Cuando hablas de estructura, no sé si te refieres a eso, o si estás apuntando a otra cosa. Claro, por ejemplo, si yo tengo un muro, por ejemplo, para un talud de una carretera, y quizás para una edificación, ¿existe las mismas propiedades de índice, la misma propiedad de estado, o difieren? O sea, es que va a depender, porque al fin y al cabo, si tú asumes que está el mismo material, con la misma forma de partícula,
con el mismo tamaño de partícula a lo largo de todo el eje del muro, las propiedades índices son las mismas, porque el suelo va a clasificar de la misma forma, su densidad máxima compactada seca va a ser la misma para todo el suelo que esté debajo del muro a lo largo de su alineamiento, el ángulo de fricción también lo va a hacer. Pero la densidad no. La densidad puede ser relativamente constante, como puede no serlo. Si tú la compactas, por ejemplo, la vas a llevar a un estado uniforme de densidad. Pero mientras la compactas, te vas a dar cuenta que quizás mientras va pasando el compactador, van a haber zonas que se van a asentar o hundir más que la otra. Va a haber un asentamiento relativo entre las zonas. Y eso te va a dar indicios, por ejemplo, de que eventualmente puedes estar en presencia de zonas en donde la densidad es más baja. Mientras que si se hunde menos, o se asienta menos, te va a dar indicios de que eventualmente esa zona está con una compacidad o básicamente con un menor índice de vacío, entonces las partículas se reacomodan menos porque tienen menos espacio para reacomodarse. Y eso es una propiedad de estado, porque depende del estado del suelo. Ah, ya, gracias, Magister. Y en esa misma línea, otra propiedad que sí también depende del estado es, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, la curva de retención de humedad, que básicamente la coloco acá porque es bastante útil para entender el comportamiento parcialmente saturado del suelo, al mundo seco, sin agua. Está el mundo completamente saturado, que es la mecánica de suelos clásica, ambas son mecánicas de suelos clásicas, y el mundo entre medio de este mecánica de suelos totalmente seco, con el mundo mecánica de suelos totalmente saturado, es lo que llamamos el mundo parcialmente saturado, que es aquel que al fin y al cabo tiene relación con la succión que puede existir dentro del suelo, y esa va a depender principalmente de la densidad del suelo y del fluido que esté dentro. Entonces depende al fin y al cabo de una propiedad de estado del suelo. Entonces, esto es un mix que acabo de colocar, pero existen más propiedades de índice, existen más propiedades de estado, y básicamente hay que tener conocimiento de estas para entender lo que viene más adelante, porque vamos nosotros muchas veces a tratar de clasificar algunas veces o medir propiedades de índice o propiedades de estado, y hay que entender, por ejemplo, que si uno altera una propiedad de estado, lo que va a estar midiendo el laboratorio no va a ser lo que está in situ. Mientras que si altera una propiedad de índice, en realidad, más que nada, si altero el suelo, en realidad poco me importa por una propiedad de índice. ¿Ya? Y hay veces en que altero las dos. Y ahí son lo peor de todo. En general, cuando uno altera las dos, uno no puede hacer ningún ensayo de laboratorio. Y lo vamos a ver con los sondajes. No sé si hay más dudas aquí antes de pasar ya a lo que viene. Buenas noches con todos. Es con respecto a la cantidad de sondajes. Si bien... aún no pasamos a eso. Ni siquiera hemos llegado a los sondajes. Que la cantidad de perforaciones que hay que escoger, que depende del presupuesto y eso. Tal vez hay, no sé, una norma o depende de la estructura que se va a construir para determinar y sugerir al dueño de la obra que se debe hacer tantos sondajes de tanta profundidad, o igual queda eso de una manera relativa, como dijiste. En general hay normas que dependen de cada país. Yo en mi caso me sé la chilena y también manejaba el British Standard. Pero al fin y al cabo, sobre todo cuando lo aplicamos a minería, que este curso se trata de minería, más que de infraestructura, va a depender de básicamente el diseñador. ¿Y por qué lo digo? Porque en general las normas están hechas para edificios. Y es muy extremadamente raro que uno vaya a diseñar un edificio en una mina. Y con esto apunto básicamente a algo que tenga más de 10 pisos. ¿Ya? Entonces, en general, quizás la estructura más grande que uno va a diseñar en términos de fundaciones van a ser las fundaciones quizás de un chancador, que son una máquina vibratoria de gran escala, y al fin y al cabo
es un poco estándar lo que uno busca, pero que ya lo vamos a ver en la parte de sondaje, por eso mencionaba que te está adelantando un poco con los contenidos, porque viene la diapositiva que viene, que es sondajes, y ahí vamos a hablar tangencialmente de lo que es la profundidad. La cantidad también es muy variable, al fin y al cabo hay de nuevo normas que en general apuntan siempre a edificios, y la cantidad va a depender principalmente de el área a cubrir del edificio y también de las cargas. Las cargas sobre todo tienen mayor implicancia en la profundidad de sondaje, y uno siempre trata de cubrir por lo menos un ancho de la estructura, o sea, si la estructura va a tener 50 metros de ancho, uno buscaría llegar al menos a 50 metros de profundidad, pero en general las normas exigen 30 más o menos 15, ¿ya? O sea, es raro que se pida un sondaje de más de 40 metros para un proyecto de infraestructura, pero en general en minería hay sondajes que muchas veces pueden llegar a más de 100 metros, pero no con fin geotécnico, sino con fin hidrogeológico, para ver planos preferentes de flujo de agua, probablemente fallas en la roca, pero que ya cuando nos metemos en roca perdemos un fin más geotécnico y nos metemos más a un fin hidrogeológico geomecánico. En términos de suelo, en general siempre nos van a importar los 30 primeros metros de suelo, eventualmente podemos llegar a los 40, y en general esos son los que tienen incidencia en, por ejemplo, la amplificación sísmica, eventualmente riesgo de liquefacción, por ejemplo también riesgo de colapso o de hinchamiento, porque todos esos problemas, si llegan a ocurrir bajo 30 metros, tienen tanto confinamiento de suelo arriba que es muy poco probable que se vea en superficie. Si una arcilla expansiva se ubica a 40 metros, es muy poco probable que esa fuerza expansiva que haga o ese cambio de volumen que tenga a los 40 metros de profundidad logre, por ejemplo, crear un desplazamiento o algo en superficie, porque va a tener que desplazar 30 metros de columna de suelo. Entonces, en general, eso es lo que uno trata de ver también con Calicat. No sé si responde a tu pregunta eso, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí Cristian colocó que quería hacer una acotación. Profesor, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. No, quería hacer una acotación cortita. Lo que pasa es que me parece bien atingente lo que comentaba de la propiedad de índice del suelo, porque generalmente, bueno, yo estudié hace años atrás y en el aula se enseñaba como propiedad índice algunas de las propiedades que usted menciona como estado. Y me parece bien hacer esa distinción porque queda incluso mucho más claro, por efecto académico encuentro yo. Por ejemplo, estaba viendo un libro donde decía la propiedad de índice, incluso la densidad la tenía como propiedad de índice, o en algún momento se nos enseñó así como propiedad de índice. Pero creo que la exposición lo deja más claro, así como dividiendo entre lo que no va a cambiar con lo que puede cambiar dependiendo de las condiciones de cómo esté el suelo ahí, de confinamiento, si tiene más humedad o no humedad. Entonces, solamente quería eso comentar. Sí, o sea, eso igual depende al fin y al cabo también de los supuestos que uno haga detrás. Porque, por ejemplo, el ángulo de fricción, por eso fui explícito en colocarlo ahí. Si ustedes ven los libros, mi libro antiguo, y quizás de vertiente más norteamericana, el ángulo de fricción siempre se lista como una propiedad de estado. Porque hay un ángulo de fricción peak, y el ángulo de fricción o la razón de corte, que ya eso es más de ensayos de laboratorio o de trayectoria de esfuerzo, que no se ve en este curso, varía según el grado de formación o el porcentaje de formación. Pero si tú llevas el suelo a deformaciones excesivas, que en general suelen estar mayor al 20%, el suelo se estabiliza en su roce y se obtiene un ángulo de fricción en estado crítico. Y ese es constante para el tipo de suelo en estudio. Entonces, por eso lo coloco en propiedad índice, porque al fin y al cabo depende de la forma y tamaño de las partículas. Claro. Pero no depende de su estado. Y el estado, y al fin y al cabo lo más importante es que en general el estado del suelo va a depender
de la relación del índice de vacíos y qué hay dentro del índice de vacíos. Y dentro, más que el índice de vacíos, ¿qué hay en los vacíos? El índice de vacíos es una medida. Entonces, si hay más vacíos, va a haber un índice de vacío más grande. Y si hay menos vacío, es porque el suelo está más denso. Entonces, al fin y al cabo, si la propiedad cambia el estado del suelo, es una propiedad de estado. Y si no lo cambia, es una propiedad de índice. Sí. No, me queda súper claro. Y qué bueno que haya hecho una acotación ese del ángulo de fricción en estado crítico, porque obviamente que el ángulo de fricción también varía dependiendo de las condiciones del suelo, va cambiando. Claro. Gracias, ¿no? Me queda súper claro. Excelente. Bueno, entonces vamos a pasar a exploraciones. Y en exploraciones, nuevamente, tenemos dos tipos de exploraciones, o más que dos tipos de exploraciones, dos vertientes de exploración. Por un lado tenemos las exploraciones superficiales, que apuntan a ver principalmente edificaciones... Magister, sí. buenas noches. Disculpa que lo corte. Mira, tuve problemas con la red y no pude escuchar bien la primera parte. No sé si me podría o repetir, ¿no? Esa parte de las propiedades, dos tipos de propiedades ha mencionado. No sé si me podría explicar, por favor. Lo voy a hacer muy, muy breve porque queda mucha clase todavía, y la clase está grabada también, pero lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Propiedad índice es toda aquella que no depende del estado del suelo, de cómo tú lo encuentres en cierto lugar. Entonces, básicamente, tiene relación con tamaño y forma de las partículas. ¿Ya? Mientras que propiedad de estado tiene relación principalmente con los vacíos, que en este caso yo lo menciono como índice de vacíos, con su letra E. En muchas otras partes lo llaman como índice de huecos, o razón de huecos, o razón de vacíos. Pero principalmente las propiedades de índice son aquellas que tienen, que no varían dependiendo de cómo está el suelo, o cómo tú lo encuentras en los lugares. Mientras que las propiedades de estado son aquellas que sí varían, producto de cómo está el suelo. Si está más compactado, si está más denso, si está más suelto, si está, etcétera, con más agua, con menos agua, erosionado o no está erosionado, al fin y al cabo va a depender. ¿Ya? Pero todo lo que depende es del estado, y todo lo que es invariable es índice. Alguien podrá decir, ya, pero si se erosiona la partícula, cambia. Sí, pero estamos entendiendo que es una vez tú llegas ahí y agarras el suelo. La erosión va a ocurrir en un proceso de años. ¿Ya? Entonces, también tiene relación con la escala del tiempo. ¿Ya? Eso. Entonces, volviendo a exploraciones, están las superficiales y están las exploraciones profundas. Vamos a partir primero con las profundas. ¿Ya? Y dentro de las profundas, la exploración por excelencia, y con esto estamos hablando de exploraciones invasivas, porque hay exploraciones superficiales y profundas que son no invasivas, y se puede, por ejemplo, implementar de otra forma, que son, un ejemplo, por ejemplo, sería la geofísica. Pero en este caso estamos hablando de exploraciones invasivas, o sea, quiere decir que entran al suelo, por así decirlo. Entonces, dentro de los sondajes, nuevamente, hay una serie enorme de sondajes, 1000 formas de combinación, pero nosotros vamos a hablar de aquellos que están ligados a la minería, ¿ya? Y los principales. Y vamos a dar un pequeño barniz o pequeño detalle de esto. Entonces, en general, los sondajes se pueden clasificar en base a cómo se perfora, cómo entra una sonda, cómo entra un tubo hacia dentro del suelo, y luego cómo éste recupera la muestra, ¿ya? O si es que recupera muestra, hay veces que no se recupera nada, y solamente sirve para hacer un hoyo. Entre los sondajes de perforación más usados en geotecnia están los de rotación y los de penetración. Hay algunos que mezclan, rotan y penetran, y muchos o solo rotan, o solo penetran, o empiezan 30% de rotación, 70% de penetración, o más que eso, más que sea tan fijo, es la proporción en realidad o preponderante que ocupan para perforar.
La limpieza del pozo para recuperación de muestra puede ser con agua, lodo o aire. En algunos casos es sin nada. ¿Ya? Es netamente, al fin y al cabo, si es con nada, puede ser con aire, porque al fin y al cabo siempre hay aire. Pero cuando se le pone aire ahí, en realidad apunta a que se ocupa aire a presión para hacer volver la muestra. ¿Ya? Entonces, la circulación puede ser normal o inversa, existiendo distintos tipos de combinaciones de perforación y recuperación, que es un poco lo que le comento. Pueden empezar a jugar con esto, o más que jugar, a encontrar distintos tipos de sondaje en donde haya rotación, penetración, con agua, sin agua, con lodo, sin lodo, con agua y lodo, con lodo y aire, con un tipo de lodo, con otro tipo de lodo, con circulación normal o con circulación inversa, y al fin y al cabo empiezan a tener muchas combinaciones. Entonces, dentro de los que más destacan en minería está aire reverso, de rotación mediante diamantino, y sónicas. ¿Ya? Entonces, avanzando, uno de los más comunes en minería, pero no en ingeniería geotécnica, son los sondajes de aire reverso. Y si ustedes van donde una empresa especialista en sondajes, que se dedica 100% a hacer sondajes, y quizás tiene de todos los tipos de sondaje, siempre les van a ofrecer el de aire reverso, porque es el más rápido para ellos. Es un sistema rápido, económico, y al fin y al cabo lo que hace es, ustedes tienen, en este caso, una corona acá que tiene, que es un tricono que se llama. La corona es la parte, esto es lo que está en contacto con el suelo, lo que va justo aquí, y esto va avanzando hacia abajo, y estas coronas van girando, tienen engranajes y van girando, y están diamantadas. Y lo que hacen es giran y rotan, y van moliendo el suelo a medida que van haciendo la perforación, y van moliendo todo el suelo, todo el material perforado que entra por acá, o sea, entra por ahí, y mediante aire sale a la superficie, aire a presión. Entonces, se inyecta aire comprimido a través de una cámara exterior o de las barras de perforación de doble pared. Y sale de doble pared, porque si hacemos un zoom acá, ustedes ven que hay una doble pared acá. Hay una perforación, esto es una pared del tubo que perfora, y esta es una pared del tubo que perfora. Y con eso me referimos a la pared del tubo que está por acá y que está por acá. Y acá está el ducto por donde suben las partículas de suelo. Por la izquierda está la pared o el casing del sondaje, ya que es el tubo exterior del sondaje. Entonces, básicamente estamos diciendo que acá hay un tubo, por acá circula la muestra, y por acá afuera hay otro tubo de sondaje, que este es el que protege, y por acá está el suelo. Y por acá hay, entre comillas, vacío, que es lo que voy a marcar en rojo. Entonces, lo estoy explicando de forma bastante burda quizás, pero para que sea lo más gráfico posible. Entonces inyectan aire por este costado, aire a presión, aire comprimido, y viaja todo esto, sale por acá, y trata de buscar la salida más fácil. Y la salida más fácil es que ingrese por acá y agarre toda la muestra que acaba de perforar con esta corona, y esta corona que acabo de marcar en rojo, que ahora de hecho lo voy a marcar en verde. Esta corona que está acá es esto que está acá. Entonces la muestra entra por acá, que acabo de marcar en rosado, que es lo mismo que entre por ahí, recorre y sube. En este caso estoy marcando una flecha hacia abajo, que está bajando en la figura a la izquierda, pero por acá sube. Y lo que sale es roca molida. ¿Ya? Netamente roca molida con un, no sé, diámetro partícula de menos de 1 centímetro, muchas veces es polvo, va a depender de qué tan fino sea el cabezal de la roca, perdón, de la corona, pero lo que en general está midiendo, o lo que está obteniendo, es polvo. ¿Y cuál
¿cuál es la gracia de este método? O sea, en realidad, bueno, y aquí hay una descripción, el material perforado asciende por dentro de las barras y llega desintegrado a la superficie. Entonces, lo que yo les digo es que por acá sale el material, pero sale como polvo. ¿Ya? Sí. Y aquí volvemos a lo mismo. Mediante este sondaje, ¿qué estamos obteniendo? ¿O qué se está afectando? Se está afectando propiedades índice y propiedades de estado. Pierde absolutamente la densidad. Y si damos lo básico, pierde su tamaño de partícula. Las partículas básicamente se desintegran en su totalidad. Y ya antes tenía una roca y ahora tengo polvo. Entonces, perdí básicamente todo. Pero, ¿qué gano? Por un lado, tengo el polvo, y el polvo sigue manteniendo las características mineralógicas que tenían de antes. Entonces, por ejemplo, podría saber si tiene contenido mineral y puedo llevarlo a un laboratorio químico y ver si es que tiene algún contenido de cobre, de oro, de plata o de cualquier mineral que tenga algún valor económico, y con ello encontrar quizás una beta o algún cuerpo o volumen mineral en profundidad. Por otro lado, también habilito un pozo, ¿ya? Porque al fin y al cabo estoy acá, como dice, estoy creando o haciendo un hoyo, una perforación en profundidad, en la cual puedo, por ejemplo, si es de un diámetro relevante, puedo meter algún instrumento, por ejemplo un pozómetro, o algún instrumento para retirar agua del fondo de la excavación, si es que la hay, y con ello medir la calidad del agua de lo que hay abajo, su pH, su nivel de toxicidad, etc. Y me puede servir, por ejemplo, para monitoreo de agua subterránea, o para ver si hay alguna filtración, por ejemplo, de un tanque relave, pero no me sirve la recuperación de muestras, ¿ya? Para motivos geotécnicos. Acá, en este punto, si quieren ver en detalle cómo funciona, yo dejé el link ahí, si ustedes lo pinchan, lo va a llevar a un video en YouTube, en donde sale la explicación en detalle de cómo funciona este tipo de sonda. No sé si tienen alguna duda de lo que he mencionado en esta todo. Voy a continuar. Entonces, el sondaje por excelencia que más se utiliza diría que, no sé si en el mundo, pero sí en minería al menos, es el sondaje de rotación mediante corona diamantada. Y las coronas diamantadas están acá, son distintas coronas diamantadas, y básicamente se llaman coronas diamantadas porque justo aquí arriba, esos puntos que ven acá, estoy marcando con negro, pero lo marco con rojo, tienen pequeñas incrustaciones de diamante, que es el material más duro de la naturaleza, es el material que por definición raya lo que sea. En la escala de Mohs tiene grado de dureza 10. Nada es más duro que el diamante. Entonces, la gracia de poner estas incrustaciones de diamante es que es capaz de romper suelo duro o roca. Y este tipo de sondaje o de corona tiene la gran ventaja que va rotando en profundidad y el suelo va entrando por la cavidad. Usted en este momento la corona marca el exterior del sondaje, pero al interior hay diferentes cámaras o tuberías más pequeñas que van recibiendo el suelo y que entre medio de estas tuberías, por ejemplo, algunos habrán escuchado hablar de HQ3, y acá abajo aparece, pero el HQ en realidad es el diámetro, y el 3 es que tiene 3 barriles, un barril externo, un barril intermedio y otro barril, que al fin y al cabo son distintos tubos dentro del sondaje. En uno queda la muestra, entre lo otro va el fluido que ocupan, por ejemplo, para enfriar la corona, porque esta corona, al rotar, empieza a calentarse, ¿ya? Porque está haciendo mucho roce. Entonces necesita agua
o algún tipo de fluido, muchas veces también se ponen aditivos, pero por otros motivos, y lo que hace es enfriar la corona y con ello no perder la corona. Con la corona nos referimos a esto. Porque además tienen un costo súper elevado. En general, este tipo de sondaje, el metro lineal debe costar alrededor de 400, 500 dólares, entre 300 y 500 dólares. Ese es más o menos el costo de metro lineal. Mientras que el sondaje de aire reverso debe andar del orden de 150, 100 dólares, dependiendo de cuántos metros uno haga. Mientras más metros uno hace, puede ser más barato, y mientras menos hace, también pueden cobrar más, porque al fin y al cabo hay que movilizar la máquina, etc. Entonces, este sondaje, con una diamantada que perfore, permite tener un testigo material, porque el material entra por esta cavidad. No obstante, y aquí hay algo que entender que es clave, las muestras se alteran, porque la corona está destruyendo su estructura, y mientras más delgado, o sea, más que delgado, mientras más chico el diámetro de la corona, el suelo que está al medio se siente más afectado por la rotación de la corona. Porque si ustedes ven esto como un círculo, soy pésimo para dibujar círculos, así que no esperen que quede bueno. Mientras este diámetro sea más pequeño, el efecto de perturbación que hace la corona en sus costados, en toda esta zona, afecta el centro de la muestra. Entonces, uno preferiría un sondaje más grande, pero un sondaje más grande es más caro. Entonces, el diámetro más típico que se realiza esto es el HQ. Pero hay otros diámetros que son más chicos, en general se ocupan para suelos finos, arcillas, limo, y está el PQ, que es el 85 milímetros. Todos estos diámetros son diámetros internos, ¿ya? Que es la muestra extraída del suelo, recuerden. En general, estos tienen 3 diámetros. El diámetro externo, otro tubo que va por acá, y otro tubo que va por acá. Entonces son de triple cámara, ¿ya? Entonces, se ven muchas rayas ahí, pero al fin y al cabo lo que estoy tratando de decir es que hay 3 cámaras. ¿Ya? Entonces, la perforación, o sea, el diámetro externo, que sería el de acá, es alrededor de un 50% más grande en general que el diámetro que estamos reportando acá. ¿Ya? Que este es el diámetro, y al fin y al cabo, ¿por qué coloco esto y no el externo? Porque este diámetro es el que manda si es que ustedes después quieren obtener una muestra, ya sea inalterada o no, para su respectiva caracterización. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aparecen las muestras de un sondaje de diamantina? Aparecen de esta forma, en este caso es de roca. Aquí nuevamente muestro una corona diamantada. Estos de acá, aunque no lo crean, son incrustaciones de diamante. Y eso también es una de las razones de por qué hacen las coronas tan caras. Y también hay que entender que todas estas coronas tienen una duración, no es que sean infinitas. En general duran 100 metros lineales de perforación y tienen que cambiarla, porque los diamantes se van desgastando, la corona en sí también se va calentando, y siempre es un elemento al final desechable. Y bueno, los testigos son recuperados y almacenados en cajas, donde se identifica la profundidad a las cuales fueron extraídas mediante estos tacos de acá. Identifican el inicio y fin del tramo, y acá una clave es que nunca alteren la polaridad de la muestra, y con eso me refiero a nunca si la muestra estaba así, en donde esto es, por ejemplo, 28 metros y esto es 29 metros, esto no puede quedar así. Si este es el inicio y este es el final, ustedes no pueden dejar inicio, perdón, lo dejé igual que antes. No pueden alterar la polaridad, con eso me refiero a alterar el inicio y el fin y dejar ladeada la muestra con 28 metros acá y 29 arriba, ¿ya? Porque al fin y al cabo alteran toda
el sistema de esfuerzo, cómo fue depositado el suelo. Quizás en una roca no influye tanto, pero en el suelo influye en demasía, ¿ya? Entonces es esencial el cómo se registra esto y cómo se almacena en las cajas. No sé si hay alguna duda de los sondajes de diamantina y su funcionamiento. Consulta. Bueno, contarte el cuento antes de tiempo. Pero justo viene en esta diapositiva. Perfecto, lo escucho. Tal como tú dices, uno de los grandes limitantes de utilizar sondajes de rotación es que la corona se calienta mucho. Y por ende hay que colocar algún sistema de enfriamiento, y este por excelencia del agua, o algún aditivo. Entonces, tiempo atrás, hace ya un par de hartos años, la verdad, se creó este sistema de sondaje sónico, que lo que hace es vibrar la corona, con una corona también diamantada, y al final es un sistema de perforación que emplea el uso de alta frecuencia, en general hasta 150 Hz, hay algunos que ahora están llegando un pelín más alto, y se genera en superficie, mediante una cabeza sónica, usualmente montada en un equipo independiente. Estos son equipos grandes en general. Bueno, también hay equipos pequeños, pero tampoco le voy a hacer promoción, pero hay empresas, la empresa que inventó esto, o que creo que fue uno de los primeros en empezar a utilizarlo comercialmente a gran escala, Borland Gear, y de hecho, si googlean, ellos tienen una buena explicación de cómo funciona este sistema, y en general son equipos grandes. Si uno está cerca del sondaje, uno siente la vibración. Igual es una vibración de alta frecuencia, y la gran ventaja de esta metodología es que no requiere de fluido para su perforación. En general es una perforación de percusión, pero de vibraciones de alta frecuencia. O sea, quiere decir que en general uno ni siquiera ve cómo está vibrando, pero lo siente, ¿ya? No es que suba y baje y uno vea la oscilación. Acá empieza esta corona a vibrar y empieza a perforar progresivamente el suelo, y por ende, al no usar agua, no contamina el suelo. Y cuando no contamina el suelo, nos referimos tanto a la parte medioambiental como también a contaminarlo con agua. Cambiar, entre comillas, el estado del agua, ¿ya? Pero sí cambia el porcentaje de saturación. Lo que no cambia es el contenido de humedad, ¿ya? El contenido de agua del suelo. Y ya vamos a hablar de eso. Y con ello también no tiene implicancias medioambientales, como les comentaba. Además, es una excelente técnica para la toma de muestras de humedad, ¿ya? Porque no cambia el contenido de agua del suelo. Cuando el suelo es muy duro, se encuentra roca competente, el sistema puede ser complementado con rotación, por ejemplo, similar a los sondajes de diamantina, pero hay que tener siempre la observación que si se empieza a usar este método, puede existir el gran problema de que hay que ocupar agua porque hay que enfriar la rotación de la corona, ¿ya? Entonces, eso es un punto a tener en consideración, ¿ya? Últimamente, este método es bastante utilizado. En general, yo, al menos me ha tocado bastante participación con este tipo de sondaje. Por ejemplo, hay muchos proyectos hoy en día de reextracción de tranques de relaves que dejaron de operar hace 50 años, 30 años, 20 años, por ejemplo. Y que dada la baja tecnología de extracción de mineral que había antes, o no digamos baja, no seamos malos con lo que había antes, sino que digamos que ahora es más eficiente, se puede recuperar aún más cobre o aún más mineral, oro, plata, lo que sea, con las nuevas tecnologías. Y dado que las leyes están bajando, se puede volver atractivo, volver a reprocesar relaves antiguos, respecto a ir a sacar mineral y tener que hacer toda la perforación, tronadura, carguío, el pit o los túneles, etc. Entonces, lo que se hace es, mediante este tipo de sondaje, entrar a los tanques de relave antiguo, a la cubeta, es decir, a los relaves, no al muro, hacer exploraciones con sondaje sónico, en suelo muy fino, fácil de perforar, que no requiere mucha complejidad. No agregamos agua,
no hacemos reaccionar el agua con ácido que está dentro de la cubeta, y con más razón obtenemos muestras con humedad natural del reloj. Vamos a ver cuánta agua tiene, qué pH tiene esa agua, qué tan reactiva o tóxica puede estar, y también sirve para saber la mineralogía. Y salen las muestras perfectamente, y la recuperación es muy alta, y salen perfectas las muestras. Pero, digo un pero, al vibrar la muestra producto de la alta frecuencia, uno la densifica y le hace perder toda su estructura y fábrica. Por ende, no podemos hacer un triaxial en esto. Tampoco podemos hacer ningún ensayo de resistencia al corte porque el estado se perdió completamente. Porque incluso hay estudios que demuestran que el sondaje sónico puede hacer licuar a baja escala, en el orden de alrededor de máximo 10 diámetros de perforación hacia abajo, el suelo circundante. Entonces, eventualmente, o sea, no es que eventualmente, ciertamente no sirve para ensayos de laboratorio que involucran propiedades de estado. Salvo la humedad. ¿Por qué? Porque yo saco el tubo de muestra e inmediatamente viene envasado y no se perdió nada de humedad. El agua viene, pero perfecta dentro de sus poros. Se coloca un plástico alrededor de este ensayo, o de esta muestra, se tapa en su extremo y se va al laboratorio. El tema está que si yo saco una muestra de eso y le quiero hacer densidad, los poros se reacomodaron y el agua puede haber salido o entrado a otros poros. Entonces la densidad se perdió. Y la saturación también va a haber aumentado, porque al fin y al cabo la saturación se mide agua presente en los poros. Pero lo que sí sabemos es la humedad. Y con ello podemos hacer relaciones con ¿cómo se llama esto? Con el porcentaje de saturación que contenía ¿cómo se llama esto? Los relaves. En general, cuando un relave tiene más de 25-30% de humedad, ya sea la que está casi 100% saturado, o si no, 90% saturado, que para efectos prácticos es saturado. Ya. No sé si hay alguien tiene alguna duda previo ya a partir con la segunda parte, que es descripción de suelo y muestra inalterada. Profesor, entonces con lo que usted acaba de comentar, en el sistema convencional de muestreo por sondaje, sería un error incluso en indicar la humedad. No es muy cierto el valor de humedad. No, o sea, es un parámetro que te va a dar, pero que no te va a servir de nada. Es claro, como que en el sónico, tu pida va a ser una densidad. Ya, perfecto. O sea, te va a dar el parámetro igual, pero sí, claro, es representativo de nada. Claro. Es que eso siempre me pregunté, porque vi algunos datos logueados de sondaje, y algunos colegas indican la densidad. Yo digo, pero que esa densidad es muy falsa. Entonces, siempre me llamó la atención eso. Ya, qué bueno que nos haya aclarado, profesor. Vale. Muchas gracias. Vale. Entonces, una vez sale, bueno, aquí estamos mostrando lo que es sondajes de diamantina, y está, disculpen, alguien tenía levantada la mano, Zulema, creo. Sí, buenas noches, profesor. Yo tenía una consulta. La perforación sónica, en todo caso, no sé si entendí mal. Me está disturbando la muestra en el sentido cuando dijo que no podemos sacar muestras totalmente inalteradas. ¿Eso quiere decir que si yo quiero hacer un Shelby no podría? ¿O si es que puedo, porque básicamente el Shelby va a entrar en una zona donde no ha llegado todavía la perforación sónica? Sí puedes. La respuesta es sí puedes. Pero, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es buena tu pregunta en este momento. No sé si todos saben lo que es un Shelby, pero un mostrador de muestra inalterada, de pared delgada. Cuando tú hincas el Shelby vas a tener que ir más bajo. Entonces yo te dije que alteraba alrededor de 10 diámetros. Entonces si tú perforas, supongamos que si tu muestra es de 10 centímetros de diámetro, deberías ir a buscar una muestra 1 metro más abajo de donde terminaste el sondaje. Si tú estás perforando y llegas a 10 metros de profundidad, retiras las barras del sondaje, bajas tu tubo Shelby o algún muestreador
sacas 1 metro de relave, lo descartas y vuelves a meter otro Shelby 1 metro más abajo de donde terminó la perforación y ahí sacas la muestra. Ok. Me entendí. Con eso evitas la perturbación. Entonces, Perfecto. volviendo para alcanzar a terminar la clase, acá tenemos un sondaje de roca. Si es de suelo, nosotros tenemos que hacer una descripción visual de esto, un logueo en terreno, y ese logueo en general viene dado por una descripción netamente visual, que en la medida que tengan más o menos experiencia haciendo esto, van a poder dar una mejor descripción del suelo. En general, la simbología está asociada a esto. Uno describe una arcilla y la simbología asociada a la arcilla es esta de aquí a la izquierda. Esta para el limo, para la arena, para la grava y para roca no clasificada. Con roca no clasificada es decir roca nomás, a secas. No si es roca ígnea, sedimentaria, si es ígnea extrusiva, intrusiva. No nos metemos ahí. Eso lo va a decir quizá ya el geólogo cuando haga quizá un análisis químico, o le puede decir ahí mismo también, perdón, más que químico, visual. Si el geólogo está logueando el sondaje, lo va a decir inmediatamente, pero al fin y al cabo, si alguien que no tenga experiencia viendo qué tipo de roca es, puede decir roca y no tiene por qué darle el apellido. Lo que sí, tampoco la idea es que dibujen esto en terreno. Esto se hace en general ya en gabinete, cuando uno vuelve a la oficina, y uno empieza a asignar todo esto visualmente, y muy cualitativamente, y con un rango de error no menor, si es arcilla, si es limo, si es arena, o si es grava. Eso como primera cosa. Y si es suelo vegetal, el suelo vegetal, ¿cómo lo pueden ver? ¿O cómo pueden entender que es suelo vegetal? Principalmente por un mal olor, o por presencia de arcilla. Perdón, de raíces. ¿Ya? Si hay raíces, en general uno habla de suelo vegetal. Por otro lado, uno parte con esto, el nombre. O sea, uno empieza a poner, si son bolones, pueden ser bloques o bolones. ¿Y qué es lo que define esto? Si son superiores a 3 pulgadas de diámetro. Entonces uno siempre tiene que andar con una regla o wincha de medir. Y gravas, arena, limo, arcilla u orgánico. Esa es la primera que uno tiene que darle el nombre. Con el adjetivo de los constituyentes secundarios, indicando siempre el tamaño máximo de la partícula que ustedes ven por fuera del sondaje, si es que el sondaje viene perfectamente circular o tubular, y si viene desmembrada toda la muestra, por ejemplo, si son gravas que vienen sueltas, uno puede inmediatamente ya empezar a jugar con ellas, tocarlas, sacarlas del sondaje, volver a colocarlas claramente, pero ir midiendo el tamaño de las partículas. En el caso que esta sea superior a 3 pulgadas, indicar el porcentaje estimado de bolones, o sea, de decir, ¿cómo se llama esto? Tramo contempla un 60% de bloques. Y lo van a identificar porque generalmente van a ver que el sondaje, si atraviesa un bolón de 3 pulgadas, esas 3 pulgadas no van a aparecer en el sondaje, salvo que aparezcan de forma vertical, y van a verlo como un tramo perfectamente tubular de roca cortada por la mitad. Y van a ver que es un bolón, porque al fin y al cabo el sondaje pasó por ese bolón o ese bloque y sacó un trozo o un tramo de esa roca enorme, y por los lados quedó toda la roca intacta. Entonces van a identificar inmediatamente eso. Luego de eso tienen que seguir con la distribución de tamaño, porcentaje en peso de grava, arena y fino, es decir, darle una clasificación, y esto va de la mano con el nombre, de decir, esto es grava porque tiene más de un 50% en peso del tramo, es material de grava, o sea, mayor a 4.25 milímetros, o es arena, o sea, principalmente está entre la malla 200, que es 0,075 milímetros, con 4.25 milímetros de grava, y vive todo esto en arena, o decir más del 50% ya está bajo la malla 200, y identificar que es predominantemente fino. Recuerden siempre, la distribución y el nombre es por peso, no por volumen. Lo que ustedes van a ver es volumen, pero es por peso. Entonces, por eso requiere un poco de experiencia. Muchas veces ustedes ven quizás muy arenoso y tiene unas cuantas gravas, pero si las gravas son muy pesadas, va a predominar la grava por sobre la arena y el nombre del suelo va a ser
grava arenosa en vez de arena gravosa, ¿ya? Luego el color, olor, humedad, y aquí ojo con la humedad, porque si el sondaje, nuevamente como decía su compañero, si el sondaje utiliza agua o algún tipo de aditivo para la extracción de la muestra, va a estar contaminado con un agua, entre comillas, falsa. Compacidad natural, si es densa o suelto, eso es para suelos gruesos. Si el suelo es fino, uno no habla de compacidad, sino que uno habla de consistencia, ¿ya? Blanda, media, firme, muy firme o dura. Plasticidad, ustedes agarran el suelo, lo tratan de enrolar básicamente, si se hace cierto grado de tubito, por así decirlo, hablan de que es plástico. Si no reacciona frente a eso con agua, básicamente no es plástico, y así siguen hacia abajo con todo en realidad lo relevante que ustedes vean. Hay muchas cosas que no van a ver, por ejemplo, puede que no haya materia orgánica, puede que no tengan suficiente certeza o quizás capacidad en algún caso de entender si es fluvial, aluvial o artificial, si es por ejemplo un relleno antrópico, o tiene un origen fluvial, o tiene un origen de aluvio o coluvio, etc. Eso ya tiene más relación con la geología y tiene más relación también con ver el entorno en donde se está haciendo el sondaje también, no solamente en la muestra. Entonces, esto como descripción visual de suelo y aplica tanto para calicatas como sondajes, ¿ya? Pero lo coloco acá para hacer el link inmediatamente con los sondajes. Con esto pasamos a un tema que también es muy relevante, que tiene que ver con la toma de muestra inalterada en sondaje, que es lo que también preguntaba su compañera. Y hay que partir siendo claro con que la muestra 100% inalterada no existe. Es imposible. Siempre va a haber un grado de alteración. Pero lo que nosotros podemos hacer, o está en nuestras manos, es buscar la forma de alterarla lo menos posible. Que con ello la muestra sea lo más representativa. Roguemos que sea lo más representativa de la condición en terreno. Eso sí podemos hacer. ¿Y qué representativa de qué? Principalmente de esfuerzo, humedad y densidad. Esfuerzo, sobre todo si es que vamos a hacer ensayos de resistencia. Humedad, muy relevante. Humedad y densidad, sobre todo si es que vamos a hacer ensayos, por ejemplo, de permeabilidad, aunque esfuerzos también, porque el esfuerzo o el confinamiento incide mucho en la permeabilidad, porque la permeabilidad también depende del confinamiento. Entonces, este proceso de la obtención de la muestra inalterada depende de la perforación, del muestreo y la conservación de la muestra. O sea, ¿cómo yo llego al punto en que quiero sacar la muestra? ¿Cómo tomo la muestra? ¿Cómo saco la muestra? Y una vez la tengo afuera en superficie, ¿cómo la llevo al laboratorio? Y una vez llega al laboratorio, ¿cómo la almaceno hasta que la testeo? Y obtener mi resultado. O sea, es un proceso largo. Y digo todo esto porque muchas veces puede ocurrir 1 o 2 meses hasta que llegue a ser testeada. Hay métodos o ensayos de laboratorio que no están en Sudamérica. Y entonces puede ocurrir que ustedes tomen la muestra, la saquen del lugar donde estaba, 20 metros de profundidad, por ejemplo, y vean que van a tener que esperar porque hay que mandarla en avión a otro lugar. Entonces van a tener que esperar 5 días, hay que almacenar. Después hay que mandarla al aeropuerto. Si la mandan en un carrier, puede sufrir daño. Si la llevan ustedes y la cuidan con mucho, mucho, mucho amor, pueden eventualmente hacer que sufra el menor daño posible. Pero después ustedes no saben cómo salir en el avión, si va a perder humedad, igual eso ustedes pueden tratar de intentar sellarla, y después llegar a otro laboratorio, y ustedes tampoco saben cuánta gente ya mandó ensayos a ese laboratorio, y pueden eventualmente que tengan que esperar hasta que el equipo esté disponible para que ustedes lo usen. Entonces hay muchas fuentes de error que pueden llevar a que esto pierda humedad, pierda su estado de esfuerzo, se golpee la muestra, y el proceso perfecto no va a existir, pero sí podemos intentar hacerlo lo menos disturbado posible. Entonces, en general, en sondajes esto se hace mediante tubos huecos, idealmente de pared delgada, y vamos a ver por qué, que se empujan o se hincan, y cuando digo se hincan, igual que los pilotes, lo bajan mediante golpes, como algo así como el ensayo SPT. En general, estos métodos funcionan muy bien en suelos finos, cohesivos. Son muy complejos de hacer en suelos arenosos, porque nuevamente la muestra se escapa,
por los extremos, y la fuerza que involucran para poder hincar o empujar el tubo en el suelo afecta considerablemente el estado de la muestra. Mayor fuerza, más afectación de la muestra. Entonces, ¿cómo llegamos al muestreador perfecto? O cómo llegamos al muestreador que minimiza el daño a la muestra más que perfecto? Es mediante muestreadores de pared delgada. ¿Qué es la pared delgada? Si lo ven aquí a la izquierda, una pared delgada, o el ancho de la pared, viene dado por DE menos DI, diámetro externo menos diámetro interno. Y existe una medida que se llama la relación de área, ¿ya? Que es la que está a la izquierda, que al final es el diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado dividido en el diámetro interno al cuadrado. Y esta relación de área, en realidad, lo que debe apuntar es a maximizar, mientras esta relación de área de más grande, quiere decir que la muestra se va a perturbar lo menos posible. O sea, hay que tratar de maximizar la delgadez de la pared, ¿ya? Eso por un lado, y también aumentar el diámetro de, ¿ya? Entonces, la relación de área debe maximizarse, debe ser lo más grande posible para minimizar la perturbación de la muestra al interior del muestreador acá. Porque acá va a ir el suelo. Voy a dibujarlo con otro color. El suelo va a ir acá. Todo esto que está en azul va a ser el suelo. Entonces, en la medida que el diámetro sea más grande, el efecto de la pared influye menos con el centro de la muestra. Y en la medida que la pared sea más delgada, influye menos con el diámetro con el centro de la muestra. El problema es que si la pared es muy delgada, de hecho estos muestreadores se llaman muestreadores de pared delgada, empieza a pasar que se pueden pueden dañar el muestreador. Porque en la medida que lo van hincando, si la pared es muy delgada, tienen un problema estructural de que, por ejemplo, puede haber pandeo. Y eventualmente la estructura o el elemento estructural de aluminio, acero, lo que sea, puede sufrir daño y eventualmente doblarse o pandearse, más bien dicho técnicamente. Y ocurre algo similar si es que la relación de espacio interior debe maximizarse para minimizar la perturbación, pero esto nuevamente vuelve el muestreador propenso a dañarse. Si ustedes lo hacen muy ancho y de una pared muy delgada, tiene muy poca área para resistir el esfuerzo de hincado. Entonces se puede dañar. ¿Ya? Y el AR es de Area Ratio, creo que era, y el IC es de Clearance Ratio. Entonces, los parámetros que minimizan el daño a la muestra son el tema de la pared delgada, el tema del diámetro, y hay otras también, que es, por ejemplo, qué tan agresiva es esta punta. Mientras más afilada y agresiva sea, se reduce más el daño a la muestra y reduce más la alteración. Si ustedes aceitan las paredes, hay menos fricción y esto baja, entre comillas, más parejo. Si ustedes agarran un plano, los dos van a bajar parejo. En cambio, si tiene mucho roce, puede pasar esto en el suelo. Esto se queda pegado a la pared y esto avanza. ¿Ya? Entonces empieza a perturbarse más la muestra. Hay que tener demasiado cuidado con extraer la muestra, con extraer el tubo del suelo primero, y después es con extraer la muestra del suelo del tubo. Eso en el laboratorio. Y en general lo recomendado es que una vez extraigan el tubo desde el suelo, lo tapen inmediatamente con cera en los extremos, con parafina algunos lo hacen, y ponerle también un plástico que evite la pérdida de humedad. Por los costados no va a perder humedad, porque tiene las paredes de acero y está completa y herméticamente cerrado. Pero por los extremos sí podría eventualmente perder.
Por otro lado, tienen que tener mucho cuidado con la extracción de la muestra. Aquí voy a mostrar un tubo Shelby, que también se llama tubo de pared delgada, o por ejemplo en Inglaterra lo llaman el Sample U100, 63 o 50, dependiendo del diámetro. Y el gran problema es que para sacar la muestra, hay gente a veces que rompe por acá, hay que tener cuidado, pueden dañar la muestra. A veces también se empuja, pero si se empuja el suelo que está aquí adentro para que salga por acá, va a ocurrir esto, o podría ocurrir esto. Entonces empieza a haber un gran problema de qué hacemos para no dañarla. Y eso es un arte. No hay una respuesta definitiva, simple y sencilla. Va a depender mucho, al fin y al cabo, de la persona que esté en el laboratorio, de cómo lo hace. Y estamos entregados ahí. Más allá de dar una recomendación, esa persona es la que lo hace. Entonces, este es el muestreador. Como pueden ver, acá están los extremos que les digo agresivos. Son muy, muy delgadas la pared acá, pero luego retoma un espesor mayor hacia atrás. Y este es el más utilizado para tomar muestras inalteradas. No sé si hay alguna duda en este momento. Perfecto, entonces voy a continuar. Se me está acabando un poco la batería de los audífonos, entonces si en algún momento me dejan de escuchar, le agradecería que me indiquen por el chat o hablen. Entiendo que si eso llega a pasar, igual será conectar el computador el audio. Entonces, volviendo a la extracción de núcleos de suelo o de roca, cuando aparece la roca, ustedes pueden medir cualitativamente y rápidamente la calidad de la roca. Eric, cuando comentas de si son elementos fungibles, no sé a qué te refieres con fungibles. Creo que sería mejor que lo explicaras verbalmente. Respuesta a la pregunta de Andrés en Facebook, en mi experiencia el tubo Shelby es lo mejor, por lejos. No tengo experiencia con otro tipo de muestreador que dé resultados satisfactorios en sondajes, pero en Calicata sí, y lo voy a conversar en un par de slides más. Bueno, volviendo a donde estaba, bueno, tenemos este tipo de núcleos, ¿sí? Profesor, yo creo que él se refiere a Andrés, yo creo que se refiere fungible con el hecho de que se desecha después el tubo, a eso se refiere. Sí, el tubo se pierde, el tubo es desechable. Eso le aprovecho de preguntar, ¿el Shelby se pierde entonces el tubo? Sí, se pierde, porque no hay, o sea, salvo que, es que en realidad se pierde completamente, porque en el momento en que la máquina, bueno, de partida, la empresa sondajista lo cobra. Entonces, uno es dueño del Shelby. No es que la empresa sondajista te lo presta. Ya, y tiene que venderse. Voy a preguntar, pero no creo que lo pierdan. Conociendo la empresa. Entonces, es que lo tienen que perder, porque como si, hay veces que pueden sacar la muestra cortándolo, hay veces que no, pero si te das cuenta, tú dejas la muestra en la empresa del laboratorio, y no necesariamente te lo va a devolver, queda ahí tirado. Puede ir a recuperarlo, pero en general, si te das cuenta también, todo el extremo de la pared delgada, al fin y al cabo se daña con la compresión. Entonces no sería útil volver a reutilizarlo. Entonces, eso con la extracción, y necesito avanzar, si no, la clase no va a terminar. Entonces, sí, una consulta cortita, y es que ya mencionó el tema del muestreador. Yo tenía entendido que la cuchara partida también es un muestreador. También se considera un muestreador. Sí, pero en general, nuevamente, si volvemos al tipo de muestreadores, ninguna de esas tipos de cuchara partida te refiere al SPT. ¿El SPT, sí? Ya, pero no te da una muestra inalterada. Ya. Y la sección se llama obtención de muestra inalterada. Entonces, por ejemplo, esto que estamos mostrando acá, ya también estamos obteniendo una muestra. En sí, el sondaje diamantina también es un muestreador. El tema es qué tipo de muestra me da. Ya, perfecto. Y me da una muestra en donde yo puedo obtener parámetro índice, pero no estado.
Ya, Yo le puedo perfecto. hacer granulometría al core del sondaje, pero no le puedo hacer ensayos de densidad, de humedad, de resistencia, porque está alterado. Ujú. Entonces, volviendo al tema del logueo del sondaje, cuando ustedes obtienen el testigo de roca, esto es en roca, se puede obtener rápidamente con una medida cualitativa de la calidad mecánica de la roca. Y esta medida se puede obtener mediante contar tramos de 10 centímetros o más que hayan presentes en el tramo de roca sacado en el sondaje. Y con el tramo me refiero a la barra de sondajes que extrae la roca. Este es un procedimiento normado, no es un procedimiento que se le ocurrió a alguien y que lo utiliza en ciertos países, sino que es ampliamente utilizado en el mundo. Está mediante la STM de 6032. Y al fin y al cabo uno mide los tramos de 10 centímetros de largo en un tramo perforado y son tramos que están intactos, entre comillas. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se calcula. La sumatoria de trozos de longitud mayor a 10 centímetros, dividir la longitud total del tramo por 100%, aquí está una suma. Si se dan cuenta, acá solo se suman los tramos que tienen mayor a, ¿cómo se llama esto?, a 10 centímetros. Obviamente aquí se suman los ceros también, pero si este fuera un 5, no se considera en la suma, se consideraría un 0 también, ¿sí? Y al fin y al cabo, aquí da un porcentaje de 59%, lo cual es una roca regular, ¿ya? Y esta es la escala. Entonces, ¿cómo considerar estos tramos de roca? Esta es la forma correcta, o sea, aquí está, es al fin y al cabo una forma promedio, desde el extremo, esto es una fractura, por ejemplo, y aquí considero la mitad de la cara, no entera, no inferior, ¿ya? Entonces, este es el mismo tramo para las tres muestras, pero esta es la forma correcta de medir la longitud del tramo, más que la longitud del tramo, la longitud del testigo de roca. Por otro lado, esta muestra otra también ejemplo, en donde muestra formas incorrectas, que son estas dos del medio, y aquí está la forma correcta de medir la longitud de este tramo. Y acá también, perdón, les dejé un pequeño ejercicio, obviamente con la respuesta, para que también lo puedan ver. Al final, más que nada, es un ejemplo. Y sí, se calcula la base media, que es efectivamente lo que sale acá, que es el punto medio en altitud, no el más bajo, no el más alto, el promedio, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay ¿cómo se llama esto? Tramos que tienen 8 centímetros, otros que tienen 10, el de 10 no se considera porque tiene que ser mayor, ¿cómo se llama esto?, a 10. Entonces, acá no hay de 10, y puse justamente el de 10 acá, para mostrar que ese tramo no entra porque es mayor a 10. Y aquí están todos los tramos que son mayores a 10 y se considera el largo del tramo, ¿ya? Y el tramo es variable, entonces hay cierta, ¿cómo se llama esto? Que no sé cómo decirlo, pero es más que nada buenas prácticas, que la idea es que el RQE se mida por tramos constantes, o sea, no es la idea agarrar un tramo de 2 metros entre los primeros 2 metros, después uno de 1, después uno de no sé, 80 centímetros, después otro de 1,80, y porque al fin y al cabo va dando una medida muy variable. La idea en general es que sea de 1 metro el tramo, y de no más de 1,5, ¿ya? Eso es como una buena recomendación, y de hecho acá dejé la recomendación. Se recomienda utilizar tramos similares a lo largo del sondaje y no superior a 1,5 metros, y justamente coloco esto porque este ejemplo tiene 2 metros. Entonces también es un ejemplo de que se puede hacer, pero no es la idea. Una buena práctica diría que el tramo máximo sería de 1,5 metros. Y en general la idea es que los tramos sean constantes a lo largo del sondaje. Entonces, respecto al RQE, puede no ser un buen indicador de la calidad del macizo rocoso, porque al fin y al cabo estamos haciendo un sondaje y con esto estamos dando una aceleración de qué tan buena o mala es la roca. Y con esto estamos hablando de un macizo rocoso, no solamente de la roca que estamos viendo. Entonces, fracturas cada 0,1 metros, por ejemplo, si mido, llamemos 10,1 centímetros de longitud, me va a dar un 100%, y si tengo fracturas cada 5 metros,
también va a tener el mismo RQD, porque el tramo va a ser básicamente intacto en su totalidad. Entonces, no hay variación. Entonces, parece ser no un buen método para calificar la calidad de la roca. Y existen otras metodologías de clasificación que incorporan más variables, pero requieren mayor conocimiento técnico y sobre todo mayor experiencia, que en este curso solo se mencionan, y son el RMR y el GSI. ¿Y por qué eso solo se mencionan? Porque al fin y al cabo tienen que ver mucho con la geomecánica y tienen que ver con muchos aspectos que sería irresponsable verlo acá, porque al fin y al cabo lo vamos a abordar muy tangencialmente. Y el primer método es el método de Beniaski, que, bueno, ahí lo coloqué como el 73, pero en realidad es el 76, hay una equivocación, y se hizo en el 76 y 89, porque tiene una modificación, y se desarrolló para estimar la fortificación de túneles en función de la resistencia uniaxial de rocas, el RQD. Esto sería como un ensayo, no es triaxial, sino que es solamente de compresión en el eje vertical de la roca. Este es el RQD, el que acabamos de terminar arriba, el espaciamiento de la fractura, la condición de esta, la condición del agua y la orientación de las discontinuidades de la fractura. Y por otro lado está el GSI, que diría que es el más utilizado para proyectos geomecánicos, y se determina con base en condición de las discontinuidades, las propiedades de la pieza de la roca intacta, que en gran parte está ligada a la resistencia uniaxial de la roca, la libertad de las piezas para rotar y deslizar bajo un estado de esfuerzos, y forma de las piezas de roca intacta. ¿Ya? Si es muy angular, si tiene sinuosidad, si son discontinuidades planas, etc. Y con eso también se habla de la condición de las discontinuidades y la estructura del macizo rocoso. No obstante, el GSI no considera directamente el efecto del agua, lo considera de otra forma. Entonces, son distintos métodos. Diría que el más utilizado, el más confiable, termina siendo el GSI, y el RQD es un input para otros parámetros, para estos métodos, pero no el principal. Y ya, para finalizar, vamos a abordar el tema de calicatas, y que al fin y al cabo, ¿qué son las calicatas? En exploraciones de poca profundidad. ¿Y qué son exploraciones de poca profundidad? ¿O por qué necesitaría una de estas? Por ejemplo, para casas, para estructuras que van a someter a poco esfuerzo el suelo. Finalmente se requiere, en general, el ancho de la estructura, uno trata de prospectarlo en profundidad. Entonces, si una casa es poco ancha, o la estructura es poco ancha, ya no sé, 5 metros, uno va a ir a 5 metros en general a hacer una calicata. Entonces, básicamente lo que uno recurre en la calicata, porque es lo más rápido, es lo menos costoso, se realiza manualmente, a veces se requiere apoyo en maquinaria, a veces solamente con pala, o con elementos manuales, y las profundidades alcanzadas son del orden de 5, en algunos proyectos se llega a 10 metros en general de infraestructura, y pueden quedar limitadas por la presencia del nivel freático, porque al fin y al cabo aflora el agua al final en el fondo de la excavación, o por materiales muy duros como suelo cementado o roca, en donde ya la excavadora o la retroexcavadora o la persona mediante métodos manuales ya no es capaz de perforar. En general, en proyectos más importantes que involucren estratos más profundos, se requieren sondajes y perforaciones que alcancen mayor profundidad. Y aquí muestro algunas situaciones en donde se está realizando a la izquierda, por ejemplo, pueden ver un elemento manual, una pala ahí, ya, y también aquí un chuzo, no sé cómo lo llamarán, o picota lo llamarán en algunas otras partes. Aquí hay un cuaderno que sirve como escala, y aquí a la derecha ya muestro, por ejemplo, una excavadora, que de hecho tiene oruga, o tiene estos elementos retráctiles de acá atrás. Al fin y al cabo que da más cuenta de la versatilidad que tiene, puede entrar a terrenos más complejos, y con ello también le da, al fin y al cabo, como digo, más versatilidad para poder llegar a otros lugares, a mayor profundidad, tiene un brazo más grande, etc. Pero es un elemento que pesa más. Entonces, si entra un suelo muy complejo o muy suelto, eventualmente podría llegar a hundirse. Entonces, ¿cuál es la principal gracia de calicata? Es que tengo un mayor espacio para poder maniobrar y eventualmente obtener muestras. Pero hay que tener mucho cuidado, porque al ser una excavación más grande, igual tiene que tener un diseño. Si no, puede colapsar, y si yo estoy adentro, me puede básicamente sepultar y yo puedo quedar enterrado vivo. Entonces hay prácticas que se deben evitar.
En general, por ejemplo, acá la persona está cerca de 1 metro del talud y está muy cerca de la excavación, en donde aquí se ve, por ejemplo, que la pala pasó por este sector. Entonces, eventualmente puede ser riesgoso para un deslizamiento y esta persona podría caer y tener una caída de distinto nivel. En general, en minería, las calicatas son los principales focos de riesgo por peligro de derrumbe y caída a distinto nivel. Uno siempre tiene que firmar papeles en donde conoce los riesgos y la verdad es tratar de exponerse a esto. Entonces, siempre colocar conos o elementos que avisen que hay un hoyo, que hay una excavación, que hay, al fin y al cabo, un área que está a distinto nivel para prevenir a camionetas, para venir a personas que van caminando, pueden ir hablando por el celular y pueden caer a este gran hoyo. Entonces, en general, que estén al menos 2 metros alejados de los bordes, dependiendo del tipo de suelo, porque puede haber un colapso parcial. Y aquí viene un punto clave. Si se desea extraer muestras inalteradas o muestras al interior de una calicata, bajo 1,5 metros, esta debe tener un diseño previo y comprobar que es estable para así evitar riesgo. ¿Por qué? Porque si ustedes están acá abajo, tomando una muestra inalterada, que eventualmente puede tomarle 1 hora poder tomarla, y dentro de esa hora, el suelo, producto de la excavación, que fue súbita, el suelo estaba de lo más bien y cómodo en el lugar, ustedes llegan, meten una pala de excavadora y perturban el suelo, elevan sus presiones de poro, gatillan una respuesta no drenada, las presiones de poro suben, mientras ustedes están acá muestreando, mientras las partículas se reordenan, esto puede deslizar y sepultarlos. Entonces, la idea es que haya un diseño, que haya un banqueo, que haya una altura máxima, siempre que ustedes estén bajo 1,5 metros. ¿Por qué 1,5 metros? Porque a esa altura, si el suelo colapsa, no les va a llegar más arriba de los pulmones. ¿Ya? Es muy difícil. En general, 1,5 es la medida que hace todas las mineras, porque debería, para el promedio de personas, estar los pulmones sobre esa altura. Obviamente hay casos excepcionales, y puede estar más bajo, alguien que sea más bajo o más baja, y eventualmente quedar sepultada igual con 1,5 metros, pero la idea no es la cabeza, sino que es todo el sistema de pulmón hacia arriba. Entonces, ¿en qué consiste la extracción de muestra inalterada? En general, en calicatas, es comenzar a excavar por los costados, lograr esta, ¿cómo se llama esto? Este pozo alrededor de una muestra, y empezar a buscar y darle forma a esta muestra de a poco. Y luego, acá sale colocar una caja madera, pero puede ser cortar la muestra y meterla en alguna caja. Este es un caso ideal, puede ser una caja madera, puede ser una caja metálica, puede ser una caja de plástico, y empezar a cortar esta muestra, pero si hacen esto no van a ver si es que la muestra se desarma o no. Entonces, puede ser un poco más relativo. Acá yo voy a mostrar un ejemplo en terreno de cómo lo hacemos, o cómo yo al menos he participado haciéndolo. Primero, se hace una plataforma, esto debe tener unos 40 centímetros de profundidad, obviamente acá estamos como a 3 metros de profundidad la calicata, pero esta calicata hacia los costados tiene un diseño, entonces los bordes de la calicata están bastante alejados y si llegan a derrumbar no nos van a hacer nada. En segundo lugar, se empieza a tallar este cuadrado o este cubo que hay y se le empieza a sacar muestra por los costados mediante, literalmente haciendo arte, casi que hacer una escultura. Esta persona, un técnico de terreno que maneja esto y ha hecho esto muchas veces y tiene mucha experiencia, probablemente si lo hiciera yo se me desarmaría inmediatamente la muestra, y se hace con mucha paciencia, y posterior a ello llega a este resultado final que es una muestra de suelo tubular, que igual perdió los esfuerzos porque ya no está el suelo acompañándolo por los costados, y se aplica un corte basal, y esta parte es delicadísima porque si el corte se aplica mal se desarma toda la muestra, y una vez se aplica el corte basal se le puede poner por los costados film plástico, se le puede poner los mismos elementos utilizados para tuberías de casas, y lo esencial es taparlo por los bordes, por los costados, con el film plástico para que no pierda humedad. Pero si somos puristas y somos muy, muy apegados a la ciencia, acá igual está perdiendo humedad porque el sol está llegando y en el proceso de retiro de la muestra ya está perdiendo humedad. Pero es poca y en realidad es poco también lo que se puede hacer. Y con ello ustedes tienen la muestra, la almacenan y la llevan al laboratorio. Y con esto ya llegamos a la última diapositiva,
¿Cómo conservamos la muestra? Está en esta diapositiva. Este es un gráfico hecho por Vorslev de MIT. Y lo que hace y lo que muestra acá es para un Boston Blue Clay, que es claramente de Boston. B, por ejemplo, tenía un 28% de humedad, que son 80 gramos de agua, y muestra diferentes formas en que él saca una muestra y ve cómo esta muestra va perdiendo agua. ¿Ya? Acá ya perdió 25 gramos, si es que no se protege con nada y se lleva al laboratorio tal cual. Y esto es en el día 0. En el día 1 ya perdió 80 gramos, perdió casi toda la humedad. ¿No? Diría que el 95%, siempre hay una humedad remanente. Y es arcilla, ojo que cuesta mucho que pierda la humedad. Después de diferentes formas, la muestra en un tubo, con un disco metálico y con un sello de cera. Y si se dan cuenta, han pasado varios días. O sea, de hecho, esto serían 10 días. Y no ha perdido nada del día. Perdón, no ha perdido nada del día, no ha perdido nada de humedad. O muy poco. Pero llega un punto, acá, que aquí empieza la pérdida de humedad, si es que uno la guarda bien. Pero ya la pérdida de humedad se vuelve descontrolada si es que uno la deja mucho tiempo almacenada. Entonces, no es solamente la extracción, también es la conservación. Entonces, en estos 10 días, que dije que era 1, pero estos son 10 días, en general, uno va a andar bien. ¿Ya? Si uno la ensaya cercano a cuando la sacó. Pero, eventualmente, si la deja mucho tiempo, la muestra guardada, va a empezar a perder mucha humedad y se va a perder igual la condición de estado mínima que es la humedad. Y con ello se puede ver afectada la densidad. Entonces, con esto al menos finalizamos la clase número 1. Y voy a comentar o voy a solucionar las dudas que hayan estado o que tengan ahora. O sería arriesgado no sé. Y en la práctica, si usa film plástico, va a depender del proyecto. O sea, se puede usar film plástico, pero lo que estás buscando ahí es netamente no perder humedad. Y la humedad es uno de los parámetros. Pero si la muestra llega a golpearse o cualquier cosa con film plástico, se te deformó al tiro o inmediatamente, y con ello perdiste todos los esfuerzos y sería muy triste porque estuviste mucho tiempo tratando de sacar la muestra para testearla. Entonces, en general, un mix, y el mismo gráfico, este gráfico que está acá, demuestra que no es solamente colocarle film, sino que también hay que sellarlo por los extremos, pero también idealmente colocarle un tubo, y eso da mejores resultados. Te está adelantando, Ángel. Están diferentes elementos, pero esos se van a ver en las clases que vienen, pero hay varios. O sea, pero está muy general la pregunta, porque hay clasificación de qué. De resistencia, me imagino, porque estaba hablando de penetrómetro, torquímetro y cala volumétrica. Pero hay muchas pruebas en calecata hidráulica, de resistencia al corte, pero las vamos a ver con detalle en las clases que vienen, y les recomiendo esperarse a esas clases para alargar más esta clase. Y me refiero a la práctica común del laboratorio, sí, pero el film se pone en terreno. Cuando uno saca la muestra en terreno, el laboratorio solo la recibe. Y en el laboratorio hay laboratorios un poco más sofisticados que tienen una cámara húmeda, pero son los menos, y muchas veces los dejan apilados y los van a dejar similar, casi siempre en la condición en que llega. Pero va a depender también de la cola que haya en el laboratorio o del tiempo que haya que esperar en el laboratorio. El ensayo de corte directo es una buena idea, de hecho está incluido dentro de cómo se llama esto
más que, perdón, yo me confundí, el ensayo de corte directo es un ensayo de laboratorio. Entonces, hacer el ensayo de corte directo no se puede hacer en campo y tiene que ser en laboratorio. Salvo que se refiera a un ensayo de corte directo, por ejemplo, en roca, que el cual se hace rápidamente en terreno, pero igual requiere de máquinas más sofisticadas que hayan en terreno. Y respecto al costo referencial de los sondajes sónicos y la recuperación de muestra con tubo Shelby, ¿qué orden tienen? El tubo Shelby no tengo referencia, no es tan caro, la verdad. Y el sondaje sónico en general anda más caro que el de diamantina, debe andar al orden de $400 el metro o $500 el metro, pero va a depender de nuevo. Son costos muy referenciales porque si ustedes planean una campaña con 10 sondajes sónicos, es diferente a que si planean una campaña con un sondaje sónico. El costo que te va a dar el proveedor es mucho más bajo. En caso de hacer 10, claramente. Zulema, ¿tienes dudas? Sí, le quería consultar sobre el tamaño de la muestra inalterada que se saca en las calicatas. ¿Hay un mínimo? Veo que normalmente son de 30 por 30, 40 por 40, pero no sé si existe un mínimo para que sea aceptable por el laboratorio para hacer ciertos ensayos. Me imagino le harían triaxiales o qué otros ensayos podrían hacerle ese tipo de muestras. O sea, una cosa es el mínimo que el laboratorio te dice para poder manejar la muestra, y otra cosa es el mínimo que tú deberías dar para no afectar la muestra. Y en general, creo que es una buena práctica sacar 3 diámetros de ancho. Por ejemplo, si mi triaxial va a ser de 5 por 10, y 5 es el radio, 10 es el largo, idealmente que el diámetro sea de 15 centímetros de la muestra, para que tú lo talles y el centro sea el ensayo. Respecto al largo, yo creo que con un largo extra estás bien, más ya termina siendo excesivo. Pero siempre remover la parte de arriba que puede estar afectada por el sondaje. Ok, gracias. Y yo creo que a la última consulta de Marcial, creo. Sí, Magister. Una consulta, mira, si bien el tubo Shelby, ¿no? es un método para sacar muestra inalterada, pero en material fino, generalmente en arcillas, ¿no? Un método para tomar muestra inalterada en material granulada, sea o arena, o una combinación entre arena y limo. Uy, me perdí un poco. Efectivamente, el tubo Shelby es muy bueno en materiales muy finos, idealmente cohesivos, porque se mantiene dentro de la perforación o de la cavidad. Y tal como menciona, para arenas es más complejo. Una opción, la opción que existe para obtener muestras realmente inalteradas es congelarla, pero sabemos que es impracticable, al menos en este lado del mundo. Y al fin y al cabo, esta muestra que presento acá es arenosa, de hecho la pueden ver ahí, se le ven los granos, pero tiene cierto contenido de fino. ¿Ya? Esta muestra, sacarla en el sondaje, es inviable. Y eventualmente sacarla mediante una calicata es posible, pero requiere mucho cuidado también. Entonces hay formas, pero en sondajes es difícil. En sondajes, si es por tubo Shelby, lo vas a poder hacer solamente con muestras que tienen un porcentaje de fino no menor. O sea, llámese idealmente 30% para arriba o 20% para arriba. Pero si ya es muy arenoso, se te va a desintegrar igual. No hay forma. En la práctica profesional. Ahora, si te va a partes investigativas, quizás lo hay. Buenas noches. Creo que podemos ya ir cerrando. Quizás puedes elegir un par de preguntas o una pregunta más para que todo el público la pueda escuchar.
Ya voy a buscar quizás la consulta más relevante para la clase de hoy. Se me perdieron. Ya voy a tomar una que atingente que actualmente existe forma de obtener muestra mediante los ensayos de peso cono. Se ha innovado en algún tipo de muestreador para CPT. También lo vamos a ver en la clase de CPT, pero en general no se puede. O sea, el peso cono no muestrea, pero lo que sí se puede hacer es poner un pozo gemelo de un diámetro muy pequeño, generalmente de 3,5 centímetros, y este peso cono lo que hace, o sea, perdón, este pozo gemelo lo que hace es que se hace mediante INCA a veces, y en otros casos también con el sondaje sónico, pero en general es con INCA. Es un sondaje muy, muy pequeño que va hincándolo con el mismo sistema de barras del peso cono, y se llama un muestreador MOSTAP. Y este muestreador MOSTAP lo que hace es obtener esta muestra pequeña, muy pequeña, o sea, te da para ensayos de granulometría, de clasificación, y humedad, pero más que eso no. De hecho, a veces te quedas corto de muestra si la muestra es muy arenosa, se te escapa la muestra y no puedes hacer granulometría y, por ejemplo, límites de Atterberg, porque se te escapó tanta muestra que en general es poca. En general uno obtiene 400 gramos, no más que eso de muestra, y uno al fin y al cabo no puede terminar ¿cómo se llama esto? El ensayo. Pero es la alternativa que hay y que también es una forma de perforación, pero que es exclusiva básicamente para el CPT, para tratar de calibrar la estimación de suelo que te hace las correlaciones de CPT versus también lo que tú obtienes en terreno físicamente. Y yo creo que con eso estamos ya por la clase de hoy. Ya nos hemos alargado bastante, 21 minutos por sobre lo que habíamos originalmente dicho. Sé que hay hartas dudas, pero vienen más clases. Están todos invitados, aquellos también que están aún pensándolo. No recuerdo cuál es la última clase de prueba, y si tú me puedes ayudar. Sí, no sé si es la próxima o la subsiguiente, pero todos invitados también para que continúen y que también vayan haciendo las dudas que tienen relativas al tema cuando toque el tema. Y eso. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Camilo.